Durante siglos, Júpiter ha sido un gigante imposible de penetrar con la mirada. Desde la Tierra solo vemos sus bandas de nubes, sus tormentas colosales y la gran mancha roja girando sin descanso. Pero debajo de esa atmósfera turbulenta se esconde una estructura que durante décadas fue motivo de debate científico. Hoy, gracias a mediciones extremadamente precisas, tenemos una imagen mucho más clara de lo que podría existir en su interior. La información más reciente proviene de la misión Juno, enviada por la NASA para estudiar al planeta desde órbita. Esta nave no puede ver directamente el interior de Júpiter, pero sí puede medir su campo gravitacional y magnético con una precisión sin precedentes. Esos datos permiten reconstruir cómo está distribuida la masa dentro del planeta, algo esencial para entender su verdadera estructura. Las mediciones han revelado irregularidades que no encajan con el modelo clásico de un núcleo compacto y sólido. En lugar de eso, los resultados sugieren un núcleo diluido, posiblemente mezclado con hidrógeno y helio bajo condiciones extremas. Esto cambia la forma en que entendemos no solo a Júpiter, sino la formación de los planetas gigantes en general. Las presiones en su interior son millones de veces superiores a las de la Tierra, y las temperaturas alcanzan niveles comparables a la superficie del Sol. En ese entorno, el hidrógeno puede comportarse como un metal líquido conductor, generando el poderoso campo magnético que rodea al planeta. Cada nuevo dato nos acerca a comprender cómo funciona realmente este coloso gaseoso. Júpiter no es solo el planeta más grande del sistema solar, es una pieza clave para entender su origen. Si quieres conocer qué significan estos nuevos datos y cómo los científicos logran estudiar lo invisible, quédate hasta el final. Antes de seguir, apoya este tipo de contenido científico dejando tu like y suscribiéndote al canal. Eso ayuda muchísimo a que más personas puedan acceder a información basada en datos reales y no en especulación. También quiero leerte en los comentarios. ¿Desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video? Es impresionante pensar que mientras nosotros observamos el cielo nocturno, una nave está orbitando a millones de kilómetros, recolectando información que redefine lo que sabemos. El estudio del interior de Júpiter no es un simple ejercicio de curiosidad. Este planeta influyó directamente en la arquitectura del sistema solar. Su enorme gravedad moldeó la distribución de otros cuerpos, afectó la formación de planetas rocosos y posiblemente protegió a la Tierra de impactos frecuentes en etapas tempranas. Comprender su estructura interna nos permite reconstruir eventos ocurridos hace más de 4.000 millones de años. Gracias a técnicas avanzadas de análisis gravitacional, los científicos pueden detectar pequeñas variaciones en la velocidad de la nave mientras orbita el planeta. Esas variaciones revelan cómo está distribuida la masa en el interior. Lo mismo ocurre con el estudio del campo magnético, que ofrece pistas sobre la composición profunda y el comportamiento del hidrógeno bajo presiones extremas. En este análisis vamos a profundizar en cómo funcionan esas mediciones, qué dicen exactamente los datos más recientes y por qué el concepto de núcleo diluido representa un cambio importante en la ciencia planetaria. La historia que emerge no es fantasía, es física en acción a una escala difícil de imaginar. La misión Juno fue diseñada específicamente para responder preguntas fundamentales sobre la estructura interna de Júpiter. A diferencia de misiones anteriores que realizaron sobre vuelos rápidos, Juno fue colocada en una órbita polar altamente elíptica que le permite pasar repetidamente por encima de diferentes regiones del planeta. En cada acercamiento, sus instrumentos miden con extrema precisión variaciones en el campo gravitacional. Aunque esas variaciones son mínimas, reflejan cómo está distribuida la masa en el interior. Cuando una nave orbita un planeta, cualquier irregularidad en la distribución de masa altera ligeramente su trayectoria y velocidad. Al analizar cambios diminutos en la señal de radio enviada a la Tierra, los científicos pueden reconstruir un mapa gravitacional detallado. Ese mapa revela si la masa está concentrada
en el centro o distribuida de forma más extendida. Los datos recientes indican que el interior de Júpiter no coincide con el modelo clásico de un núcleo pequeño y bien definido rodeado por capas diferenciadas. Además del campo gravitacional, Juno mide el campo magnético con instrumentos de alta sensibilidad. El campo magnético de Júpiter es el más intenso entre los planetas del Sistema Solar y se genera en su interior profundo. En la Tierra, el magnetismo surge por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo. En Júpiter, el fenómeno es distinto. Allí, el hidrógeno sometido a presiones extremas se transforma en hidrógeno metálico, un estado en el que actúa como conductor eléctrico. El movimiento de ese fluido conductor produce el campo magnético gigantesco que rodea al planeta. Las mediciones muestran que el campo magnético joviano no es perfectamente simétrico. Existen regiones con intensidad inesperada, lo que sugiere que la zona donde se genera el magnetismo podría ser más compleja de lo que se pensaba. Esto respalda la idea de que el interior no está organizado en capas simples, sino que presenta mezclas y transiciones graduales entre materiales. El concepto de núcleo diluido surge precisamente de estas observaciones. En lugar de un núcleo compacto, compuesto por elementos pesados, claramente separados del hidrógeno y el helio, los datos sugieren que esos materiales podrían estar mezclados en una región extensa. Esto implica que en algún momento temprano de la historia del planeta ocurrió un proceso capaz de dispersar parte del núcleo original. Una hipótesis plausible es el impacto con un protoplaneta masivo durante las primeras etapas de formación del Sistema Solar. Ese evento habría redistribuido elementos pesados hacia capas superiores, creando una estructura interna más difusa. Las presiones dentro de Júpiter alcanzan millones de veces la presión atmosférica terrestre. Bajo esas condiciones, la física de los materiales cambia de forma radical. El hidrógeno, que en condiciones normales es un gas ligero, se comprime hasta adoptar propiedades metálicas. Este estado no puede reproducirse fácilmente en laboratorios terrestres, por lo que los modelos teóricos se apoyan tanto en experimentos de alta presión como en simulaciones computacionales avanzadas. Las temperaturas internas también son extremas. Se estima que en las regiones profundas superan los 20.000 grados Celsius. Esa combinación de temperatura y presión crea un entorno en el que la materia se comporta de maneras que desafían la intuición cotidiana. Comprender estas condiciones no solo es relevante para Júpiter, sino también para otros gigantes gasosos del sistema solar y para exoplanetas masivos detectados alrededor de otras estrellas. Otro aspecto relevante es la composición global del planeta. Júpiter está formado principalmente por hidrógeno y helio, similares a los que componen el Sol. Sin embargo, contiene una fracción de elementos más pesados que aportan pistas sobre el proceso de formación. Determinar la cantidad exacta y su distribución interna ayuda a evaluar teorías sobre cómo se originan los planetas gigantes. Si el núcleo es realmente diluido, eso podría indicar que la acumulación inicial de material sólido fue seguida por procesos dinámicos intensos que modificaron la estructura original. Las mediciones de Juno continúan refinándose con cada órbita. A medida que se acumulan más datos, los modelos matemáticos se ajustan para encajar con las observaciones. Este proceso no implica descubrir algo definitivo de un día para otro, sino mejorar progresivamente la precisión del conocimiento. La ciencia planetaria avanza mediante ese ajuste constante entre teoría y evidencia. El impacto de estos hallazgos va más allá de un solo planeta. Júpiter desempeñó un papel crucial en la arquitectura del Sistema Solar. Su enorme gravedad influyó en la migración de otros cuerpos y posiblemente en la distribución del material que dio origen a la Tierra. Entender su estructura interna ayuda a reconstruir cómo evolucionaron las órbitas y cómo se estabilizó el sistema planetario. También tiene implicaciones para el estudio de exoplanetas gigantes, muchos de los cuales tienen masas comparables o superiores a la de Júpiter.
Si los núcleos diluidos resultan comunes, eso podría modificar las estimaciones sobre composición y evolución térmica en otros sistemas estelares. Cada dato obtenido en nuestro vecindario cósmico sirve como referencia para interpretar observaciones a mayores distancias. Las capas internas de Júpiter no pueden observarse de forma directa, pero los modelos actuales permiten describirlas con un alto grado de precisión física. Desde la parte superior visible, compuesta por nubes de amoníaco y otros compuestos, la presión aumenta de manera continua a medida que se desciende. No existe una superficie sólida como en la Tierra. La transición entre atmósfera y capas internas es gradual. El gas se vuelve cada vez más denso hasta alcanzar estados que ya no se comportan como gases convencionales. Debajo de las capas atmosféricas externas se encuentra una región de hidrógeno molecular comprimido. Conforme la presión sigue aumentando, ese hidrógeno cambia progresivamente sus propiedades físicas. En un punto específico, bajo millones de atmósferas de presión, ocurre una transición hacia el hidrógeno metálico líquido. Este estado es fundamental para explicar la intensidad del campo magnético joviano. El movimiento convectivo de este fluido conductor, combinado con la rápida rotación del planeta, genera corrientes eléctricas que producen un magnetismo extremadamente potente. Los datos de la misión Juno han permitido estimar que esta capa de hidrógeno metálico ocupa una fracción considerable del radio del planeta. No se trata de una zona delgada, sino de una región profunda que domina la estructura interna. Esto significa que la mayor parte de la masa del planeta participa indirectamente en los procesos dinámicos que sostienen su campo magnético. Más hacia el centro, el escenario se vuelve aún más complejo. El modelo tradicional proponía un núcleo sólido compuesto principalmente por elementos pesados como silicatos y metales. Sin embargo, las mediciones gravitacionales indican que la concentración de masa no es tan abrupta como se esperaba si existiera un núcleo compacto. En cambio, parece existir una región extendida donde los elementos pesados están mezclados con hidrógeno y helio. Esta mezcla podría abarcar una porción significativa del radio interno, lo que respalda la hipótesis del núcleo diluido. Este concepto implica que, en las primeras etapas del sistema solar, el proceso de formación de Júpiter fue más dinámico de lo que se pensaba. Una teoría sugiere que el planeta comenzó acumulando un núcleo sólido de material rocoso y helado. Posteriormente, al atraer grandes cantidades de gas, su crecimiento se aceleró de manera exponencial. Si ocurrió una colisión con otro cuerpo masivo durante ese periodo temprano, el impacto habría redistribuido parte del núcleo original, dispersando material pesado en capas superiores. Esa dispersión explicaría la distribución de masa observada actualmente. La temperatura en las regiones profundas supera los 20.000 grados Celsius. A esas temperaturas, los materiales no se comportan como sólidos o líquidos en el sentido cotidiano. Se trata de estados de alta energía donde los electrones pueden moverse con relativa libertad en medios densos. Esto complica la modelación, ya que las ecuaciones que describen estos estados deben considerar efectos cuánticos y propiedades termodinámicas extremas. Comprender esta estructura no solo aclara la naturaleza de Júpiter, sino que también ayuda a explicar su evolución térmica. El planeta todavía irradia más energía de la que recibe del Sol. Esto indica que conserva calor interno remanente de su formación. La manera en que ese calor fluye hacia el exterior depende directamente de la estructura interna y de la eficiencia de la convección en sus capas profundas. Si el núcleo es diluido, la transferencia de energía podría diferir de los modelos clásicos. El estudio del interior de Júpiter también tiene consecuencias para entender la formación de los demás gigantes gasosos del sistema solar, como Saturno. Comparar estructuras internas permite evaluar si el proceso que originó a Júpiter fue único o representativo. Si ambos planetas muestran núcleos menos definidos de lo previsto,
Eso podría indicar que los impactos gigantes o la mezcla interna fueron fenómenos comunes en la etapa temprana del sistema planetario. Además, los datos refinan las teorías sobre migración planetaria. Se cree que Júpiter pudo haberse desplazado ligeramente de su posición original durante los primeros millones de años. Su enorme masa influyó en la distribución de planetesimales y en la formación de cuerpos rocosos internos. Conocer su estructura interna permite estimar con mayor precisión su historia dinámica y su interacción gravitacional con otros cuerpos. Las observaciones también influyen en la interpretación de exoplanetas gigantes descubiertos alrededor de otras estrellas. Muchos de ellos presentan masas y tamaños comparables o superiores a los de Júpiter. Si los núcleos diluidos resultan ser comunes, los modelos de densidad y evolución térmica deberán ajustarse para reflejar esa realidad. Lo que aprendemos aquí se convierte en referencia para comprender sistemas planetarios lejanos. Aunque los avances son significativos, aún existen incertidumbres. La física del hidrógeno metálico a presiones extremas no se conoce de manera absoluta, y pequeños cambios en las ecuaciones de estado pueden modificar las estimaciones sobre la profundidad de ciertas capas. Por eso, cada nuevo conjunto de datos contribuye a reducir márgenes de error y a consolidar un panorama más preciso. Lo que hoy sabemos sobre el interior de Júpiter es el resultado de décadas de observación, modelación matemática y desarrollo tecnológico. No se trata de una revelación instantánea, sino de un proceso acumulativo que integra evidencia proveniente de múltiples disciplinas. Los nuevos datos no cierran el debate, pero sí delimitan con mayor claridad las posibilidades físicas compatibles con las observaciones. Así, el gigante gaseoso deja de ser solo una esfera cubierta de nubes turbulentas y se convierte en un laboratorio natural de física extrema. Entender su interior es comprender cómo la materia se comporta bajo condiciones que no pueden reproducirse completamente en la Tierra. Cada medición precisa, cada ajuste en los modelos, nos acerca a una descripción más fiel de este coloso, que ha influido profundamente en la historia del sistema solar.